Bienvenidos, artistas en laboratorio. Hoy nos vamos a ir a la ciudad de San Pablo, a Brasil, para poder conversar con una artista, gran investigadora del campo del arte contemporáneo, del arte latinoamericano, una activista que pone por delante los intereses en relación a los derechos LGTBI+, derechos migrantes, que se autopercibe bisexual y poliafectiva, y vamos a conversar sobre esas categorías o esas maneras de autopercepción que plantean en un proyecto muy interesante que despierta mucha curiosidad, que se llama Agencia Romántica Analítica. Así que nos vamos a charlar con Guillermina Bustos. Hola, Guille, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mar? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. Y sí, o sea, muy contenta de estar acá, de poder hablar de la Agencia Romántica Analítica, que de hecho, como bien mencionaste, tiene mucho que ver con esas formas de identificación y con algo que nosotros siempre intentamos pensar desde tanto nuestras iniciativas de trabajo como yo desde mi propia producción, que también es colectiva y colaborativa y tal. Por ejemplo, este proyecto lo realizamos junto a Gabriela Díaz Velasco, que es una artista de Colombia, con la curaduría de Jorge Sepúlveda y un equipo técnico que nos colabora Ignacio Bustos, que de hecho es mi hermano, y Adrián Coelho, que es una chica de Brasil que nos asesora en portugués. Y un poco la idea es cómo estas inquietudes que son individuales, que son particulares y que sí, muchas veces son privadas, hacer las soluciones públicas o debates abiertos, extensivos, más allá de lo que a mí me interesa. Eh, Bien, pensaba que nosotros venimos conversando sobre los laboratorios que están sucediendo ahora en medio de la pandemia y la Agencia Romántica nace en este marco o ya se venía gestando. Eh, o sea, la Agencia Romántica Analítica como proyecto sí surge, no necesariamente relacionado a la pandemia, pero tiene el formato que adopta, tiene un poco que ver con esta situación, con esta contingencia que nos atraviesa, o sea, porque es un formato que se puede acceder online. De hecho, se le llama transmedia cuando conectas diferentes redes, sitios, eventos, instancias que ocurren en diferentes plataformas, pero tiene que ver con una investigación que yo vengo realizando ya desde el 2015, que vengo haciendo una producción de obra en relación a cuestiones afectivas para poner en debate y abrir, o sea, poner en debate esta idea homogénea de amor romántico que viene instalada hace siglos en todo nuestro continente, en todo el continente, en todo el mundo en realidad, o sea, el mundo occidental y el no occidental también está un poco impregnado por esa idea. Y esta investigación surge con un proyecto que se llama Amor Usado. Si quieres, después te puedo pasar la información. Que básicamente eran unos osos de peluche que yo compraba en mercados de segunda mano, los enviaba a bordar con textos de conversaciones que había tenido con amigos sobre pensar otras formas de relación. Entonces tú agarras un oso de peluche y esperas encontrar que diga te amo y te dice el amor es un souvenir. Entonces uno entraba como en tensión y sí, en conflicto con ese objeto que sí, esto, no decía lo que uno esperaba encontrar. A partir de ese primer proyecto que tuvo varias etapas, que comienza en 2015, empiezo a pensar este problema en relación a la cuestión de la afectividad en diferentes otros proyectos, formatos más objetuales, más, sí, y de actividades presenciales. Por ejemplo, con los mismos osos de peluche, yo hacía una especie de entre performance e intervención urbana, donde colocaba una manta en la calle y me hacía pasar por vendedora ambulante, a ver cómo reaccionaban las personas a los objetos. Hay videos sobre eso, si quieren consultarlo en mi site. Y, y a partir de esa investigación y en conversación con Gabriela Díaz Velasco,
a propósito de otras cosas que estábamos haciendo antes de la pandemia, de hecho, antes de que ocurriera todo esto, que habíamos empezado a hacer playlists colaborativas. Sí, playlists colaborativas, sobre canciones que a nosotros nos gustaban, que nos parecían divertidas o que creíamos que de alguna forma representaban la idea de amor que nosotras teníamos. Y ella también es artista y veníamos con la inquietud de, bueno, podría estar bueno trabajar juntas, hacer alguna cosa. Llegó el confinamiento, llegó a tener que encerrarnos en casa y seguimos pensando a distancia. Ella está ahora en Bogotá, yo estoy ahora en Sao Paulo, de qué forma trabajar. Y un día fue como, oh, ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos un análisis de esa playlist que construimos juntas? Ya, ¿y cómo sería eso? Ah, podríamos hacer una base de datos y nos pusimos a investigar sobre análisis de discurso y, por ejemplo, pensar cuáles son los sentimientos más mencionados en las canciones, las partes del cuerpo que se mencionan, las que no se mencionan. ¿Se habla de sexo? ¿Es explícito o es metafórico? Entonces empezamos a hacer ese análisis. Después, los autores y los intérpretes. ¿Quiénes son? La mayoría eran hombres, la mayoría eran cis, la mayoría eran heterosexuales. Entonces fue como empezar a darnos cuenta, primero, que los sentimientos mencionados eran muy pocos en relación a unos, como hay unos tipo manuales de descripción de sentimientos que tienen en psicología que son, en serio, más de 200. Nosotros habíamos encontrado 20. Una cosa así, en una playlist de 60 canciones. Entonces fue como, uy, esto es terrible. Esto es muy asustador, es muy, sí, impactante ver que los datos te muestran que tu emocionalidad o tu forma de narración sentimental es muy básica. Además de que es representada por un tipo de subjetividad que es súper hegemónica. Claro. Y Ahí un poco se construye la hipótesis de este proyecto, ¿no? exacto, sí. Esta idea de que hay un modelo de afectividad que se fue construyendo en la historia y que es a partir de estas canciones donde ustedes pueden ir a observarlo, ese modelo, ¿no? Es un modelo, Exacto. ustedes lo denominan heterosis, normas victorianas heterosis patriarcales, o sea, es una bomba. Una bomba, tal cual. Y claro, y las canciones son síntomas, eso es muy interesante. Y además, nosotras dos nos identificamos dentro de la comunidad LGTB, entonces era más contraste todavía. Es como nosotros no nos consideramos, nos identificamos ni practicamos relaciones heterosexuales. Entonces, ¿por qué nos vemos representadas en esta forma de manifestar las cuestiones afectivas? Bien, entonces hicimos la tabla, estábamos súper divertidas con eso y en eso, conversando con Jorge Sepúlveda, que después se volvió nuestro curador, nos dice, ¿y qué pasaría si ustedes hicieran extensiva este análisis? O sea, ustedes dos representan a un porcentaje de las personas en América Latina, bueno, en Brasil y Colombia, que es bastante poco, que es bastante breve. O sea, ¿será que su hipótesis puede seguir sosteniéndose si ustedes le piden a más personas canciones y hacen un análisis mucho mayor? Y fue, uy, qué cosa interesante. Y a propósito de eso, bueno, elegimos como algunas variables de investigación, que es un recorte latinoamericano por la red de trabajo que nosotros ya tenemos de las otras iniciativas y además porque nací en Córdoba, después viví en Chile, después vivo acá en Brasil, por eso también mi tonada es muy diversa, está muy mezclada, y Gabriela es de Colombia, entonces decidimos hacerlo latinoamericano, además porque hay ciertos patrones en la música en español y portugués en relación a estilos, formas musicales, difusión de ciertos artistas que son bastante transversales a todo el continente. Entonces, por eso el recorte Después, latinoamericano. en eso ya vienen haciendo como, ya avanzaron bastante, ¿no? En esta recopilación de canciones, empezar a pensar análisis, organizaron esos análisis en determinadas categorías.
Hoy por hoy, ¿qué cantidad de canciones tienen ya trabajadas o observadas? Hemos recibido alrededor de 300 canciones. En este momento cerramos recién la convocatoria del pedido de canciones el fin de semana, así que en este momento vamos a empezar el análisis de datos y como que el mes pasado más que todo estábamos concentradas en una, decíamos la campaña de búsqueda de canciones, que además fue muy entretenido realizarla, no solamente por las propuestas gráficas que hicimos para la campaña, que hicimos como somos artistas visuales, también eso era curioso. Ok, estamos analizando música, pero ¿qué es lo visual de la música? Está el diseño gráfico, está la construcción de la tapa de los discos, los afiches, la forma en que está construida la pose del artista, la performatividad en la imagen. Y nos dimos cuenta, haciendo esa investigación, que también hicimos un recorte de 100 años, de los años 20 hasta la actualidad en América Latina, Claro. también tomando en cuenta que hay algunos géneros musicales que se hicieron masivos recién después de los 60, pero tomamos desde los 20 para tomar 100 años. Como los primarios son Gardel y ese tipo hasta, no sé, Maluma. y, y lo que más nos llamaba la atención es que los artistas que eran de específicamente música romántica no habían cambiado la forma de distribuir la imagen, la forma de colocar la mano. Vamos a intentar ver, a ver, ahí en lo que sería la página de Instagram de la agencia Romántica Analítica, a ver si las podemos ver. Excelente, era Roberto Carlos, que además... Sí, Roberto Carlos, que además le dicen el rey de Latinoamérica, y tenía en la foto, que si pasas a la imagen que está detrás, con la flechita esa blanca, creo que es la flechita esa, no, la otra, perdón, Vamos con la otra. Bueno, esa chiquita. Ahí se ve ahí la está. imagen original, que es él con todos unos rulos así que le caen por el costado, y le llamaban el rey, entonces dijimos, qué divertido sería mezclarlo con una imagen de efectivamente un rey. Y tomamos creo que era Luis XV, ¿sí? Que está la imagen Sí, detrás, hicimos una combinación Roberto Carlos Luis XV. Eh, lo interesante de estas intervenciones, te contaba, desde los años 20 hasta ahora, de verdad, no se ha modificado la manera de construcción de la imagen. claro. Otra cosa muy evidente es los hombres salen con un enfoque sobre el rostro y las mujeres un panorama más del cuerpo, o sea, hay una construcción de la imagen femenina que es muy diferente. Nosotros, por ejemplo, veíamos una relación de eso con la historia de arte. Claro. En historia de arte también, o sea, el cuerpo femenino completo, o sea, mostrando alguna parte o desnudo, y cuando se retratan hombres es otra dinámica. Entonces, como hay diferencias de género en relación a la construcción de la imagen en los álbumes de música romántica. Y después, otra cosa que nos pareció muy divertida y fabulosa es que los diseñadores gráficos no tienen ningún parámetro, entonces mezclan tipografía, mezclan color, utilizan mucho brillo, rayos, cosas así bien extrañas. Entonces era como apropiarnos de toda esa estética. Marco Antonio Solís está ahí, apropiarnos de toda esa estética del sello, del código de barras y tal, y tomar fragmentos de canciones de los mismos artistas que, sacadas de contexto, de verdad resuenan de una forma muy distinta, o sea, tienen como otra lógica. Y eso, por Igual también ejemplo, se ve mucha presencia de cantantes, músicos varones, ¿no? Y que total, por lo menos históricamente son varones cis. exacto, sí, son varones cis, la mayoría son heterosexuales, la gran mayoría son heterosexuales. Y después, bueno, por ejemplo, había recién ahí unos avances preliminares de información que ya son generados automáticamente por el formulario. Por ejemplo, hasta esa fecha, hasta el 20 de julio, habían participado estas personas de estos países.
como un poco la campaña tenía el objetivo de seguir motivando a las personas a participar, y en este momento tenemos participación de 140 personas, también de toda América Latina, con una distribución un poco más equitativa. Ahí Colombia estaba muy presente, ahora está medio compensado con México, pero la idea es eso, la idea era motivar a una participación lo más plural y lo más diversa posible. Sí, también esto va dando cuenta algo de por dónde resuena lo romántico o esos imaginarios de lo romántico que tenemos, ¿no? Exacto, total. En el mapa de Latinoamérica, de Centroamérica, cómo identificamos la cosa caribeña relacionada con lo romántico, parece estar por esas tierras. Claro, exactamente. Y otra Acá cosa vamos ahí pasé ahora a ver la página de la agencia Romántica perfecto. Analítica para que podamos ver alguna de las instancias que se propone este proyecto. Exacto. Entonces, bien, una cosa interesante de la página es que también tiene una cierta ironía, la idea es que pareciera corporativa. Sí. No solo corporativa, sino también, Que se viera, bueno, eh, romántica, sí, claramente claro, romántica, ¿no? Una eh, estética evocadora a conectar con los imaginarios que cada cual trae sobre la idea de romántico y de amor, ¿no? Porque finalmente, mirando un poco cómo se organiza el proyecto, estas preguntas que ordenan la investigación, ¿cuánto me amás? ¿Qué es amado cuando amás? ¿Amamos la imagen del amor? ¿Amamos cómo se representa el amor? Finalmente da cuenta de una inquietud primera de investigar qué es esto, ¿no? Del amor, o lo sí, que claro. llamamos amor. Sí, sí, sí. No, bueno, dentro de nuestra investigación ha habido varias cosas fabulosas. Por ejemplo, cómo la, mm, no está explícitamente en esta parte del proyecto, estamos viendo todavía cómo comunicarlo. Por ejemplo, ¿por qué el amor es representado con un corazón? Cosas así que parecen súper tontas y parecen súper de verdad naturalizadas, y sobre eso es lo perverso que a mí me interesa más del proyecto. Son cosas que nadie se pregunta, y además hemos sido educados y socialmente demandados para querer un tipo de relación específica con las personas, que además es súper excluyente primero de otras formas de relación, que no sean esta, como te digo, idea hegemónica de amor, que además privilegia una subjetividad heterosexual, cis, blanca y burguesa. O sea, eso es indiscutible. Entonces nosotros podemos pensar qué tan, qué excluyente y qué violento puede ser eso. O sea, tanto para las personas que participan de esas relaciones, por la manera en que tú demandas al otro a la obligación de sostenerte dentro de un parámetro, y también cómo excluyes lo demás. Por ejemplo, relaciones Totalmente. con personas trans, relaciones poliamorosas o poliafectivas, relaciones de varias personas, o relaciones donde... ¿Cómo? Me resultaba esto muy interesante. Estoy mostrando el formulario porque en esta Uh-huh. época de pandemia hemos llenado muchos formularios por Sí, diferentes motivos, ¿no? sí, Y sí. este formulario a mí particularmente me interpeló Ajá, porque propone categorías, por ejemplo, con qué género te identificás, que uno piensa abrir la solapa y encontrar lo clásico, y claro. encontrás otras categorías. Y la que más reflexionamos, porque cuando lo completaba, lo preguntaba a mis hijas, que son adolescentes, y Sí, es, ¿qué pongo acá? claro. ¿Con qué etnia te identificás? Uh-huh. Y decía, amarillo, blanco, indígena, ¿no? O sí, yo tengo un poco de sangres paraguayas Claro. de una abuela. Eh, Marrón, mestizo, bueno, fue toda una discusión con los excelente, jóvenes de fabuloso. la casa, pensando, ¿qué pondrías? Y a todos le hice la misma pregunta y me decían blanco. Y bueno, pero ¿qué es blanco? Claro. ¿Qué estaría diciendo? Y recomiendo entrar a este formulario y hacer el ejercicio de llenar, porque todas las solapas realmente traen
unas categorías que te hacen, te interpelan y te hacen pensar mucho. Ni hablar cuando avanzamos en Sí, claro, la etapa final es fabulosa. De hecho, creo que nunca he visto un formulario donde te pregunte sobre qué prácticas sexuales prefieres, sobre qué prácticas afectivas prefieres y la diversidad. Y es como, ¿y qué esto? Y yo imaginaba a las personas llenando y preguntándose, ¿qué es todo esto que no conozco? Googleando, a ver, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy haciendo que podría estar bueno? Y también algo que nos interesaba con el mismo formulario y es parte del proyecto es entender que no todas las relaciones de afecto y sexuales son de amor, ¿eh? Y y también no todas las relaciones sexuales son afectivas. Eso también es parte como dentro de la discusión. Y va a estar como en el filtro que hagamos de los datos cuando avancemos la investigación. Me parece como un punto de inicio, arrancar con canciones, las canciones románticas, las canciones amorosas que además de generación en generación entre mujeres se ha ido pasando esto de las canciones con las que me enamoré, ¿no? Claro. Las canciones que me recuerdan a tal historia de amor y cómo eso ha ido construyendo un imaginario que se va pasando en las generaciones y esto es como desarmarlo, es como, a ver, Exacto. abrirlo, desarmemos, veamos qué es lo que hay y cómo esto nos ha ido configurando. Me gustaba mucho esto que decías antes, como lo violento que está escondiendo por detrás, ¿no? Sí. Estas construcciones. No, y algo que, cosa para nosotras, para nosotros, es como bien importante, es, ok, un proyecto, o sea que como nosotros creemos que funciona el arte contemporáneo, que te interpele directamente a la forma en que ha sido construido emocionalmente, o sea que provoque ese shock, que provoque esa instancia de distanciamiento de ti mismo y de entender cómo has venido siendo. Y una vez nosotros decimos que te asustes con los datos, pensemos juntos qué hacer. O sea, por eso hemos armado un Instagram, para tener una comunidad. Por eso armamos una fiesta que tuvimos el fin de semana pasado, donde cantamos karaoke desafinado. Fue una cosa así muy divertida e impresentable, pero algunos hicieron drag también, ¿no? Estuvo muy entretenido. Pero es para esto, formar un espacio de confianza, pero también de debate, donde, ok, una vez que ya hemos debatido, que ya sabemos que esto que no estamos de acuerdo o cómo podría ser de otra manera, mismo que uno decida seguir siendo hetero y tener una relación monogámica. O sea, no es para que todos se vuelvan poliafectivos y bisensuales, sino, o sí, pero no es una obligación. O sea, es como, las opciones existen. Es, ok, ¿cómo incluso dentro de una relación más tradicional, heterosexual y monogámica, se pueden evitar estas violencias? O sea, se pueden incorporar, sí, como otras instancias que permitan relaciones más horizontales, que no incluyan propiedad, nosotros decimos, los poliafectivos, los poliamorosos dicen que no cerrar la pareja, sino que la pareja, que cada una de las personas tenga amigos con los que comparten afecto, no necesariamente relaciones sexuales. Eso ya es una forma de poliamor, de poliafectividad. Claro. O sea, no restringirlo, o sea, cómo evitar, como vos decías, esa violencia que a la larga pueden llevar a cuestiones mucho más graves que ya todo el mundo sabe, como feminicidio, violencias psicológicas y simbólicas de muchos órdenes. Entonces, ¿cuántas formas posibles de amor hay? ¿Cuántas formas posibles de relación hay? Y pensémoslo juntos, lo conversemos, y para eso esas instancias, como te decía, de fiesta, y también estamos en conversación con otros proyectos en Latinoamérica. Estamos armando la red latinoamericana de románticos analíticos. Por ejemplo, estuvimos en conversación con Letras Poliamorosas, que es de Ciudad de México,
y con Cuerpos Poliamorosos, que es de Santiago de Chile, que esos son dos proyectos, uno dedicado a literatura y poliamor, y otro dedicado a relaciones y tecnología. Entonces, ¿de qué manera? Hay personas que están proponiendo, o sea, análisis y también espacios para pensar qué otras relaciones desearíamos, qué otros, sí, formas de amor podríamos establecer. Te escuchaba y pensaba en si tienen pensado dentro del proyecto conversaciones con autoras, autores de estas canciones, los que estén en pie, ¿no? Digamos, contemporáneos. No, eso es una excelente idea. No lo habíamos pensado, pero es una excelente idea. Podríamos llegar a hacer esa gestión, sería muy entretenido, porque, claro, yo de cualquier manera, nosotros siempre insistimos en eso, no eres tú, es la cultura. O sea, lo que tú estabas haciendo tenía que ver con demandas, y en el caso de músicos, demandas de mercado, demandas sociales. Sí, eso era, voy a contar una cuestión muy anecdótica. El otro día viendo series de Netflix, me di cuenta que, por ejemplo, las series que se basan en cuestiones más afectivas o familiares, en realidad los problemas que las personas tienen son para que tú mantengas la atención en la serie. Porque si tuvieras que vivir una relación con alguien en ese nivel de intensidad, sería insoportable y sería sumamente tóxica. Pero sin embargo, yo pensaba, ¿cuántas series nos han educado o con las que hemos aprendido a responder o actuar en relación a situaciones en las que nos hemos visto envueltos y hemos tomado decisiones que en realidad tenían que ver con mercadotecnia, no con la posibilidad de continuar estableciendo una relación con el otro o la otra? Entonces, no, pero lo que dice sería muy interesante de pensar con músicos que estén produciendo aún, cómo, cómo, cómo sería una conversación con ellos, sí. ¿Cómo sería? Porque en realidad me aparecía esta pregunta en relación a la música contemporánea, a la que escuchan hoy los jóvenes, ¿no? El segmento adolescente y donde hay mucha, o sea, es una edad donde el tema romántico, el amor está en plena ebullición, y entonces las canciones son un lugar de encuentro, de representación, de espacio de construcción de imagen también afectiva, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con esos compositores, porque hay muchas mujeres, por suerte, ahora en el campo de la música, visibles? ¿Y qué pasaría, no? ¿Cómo se lo puede poner en diálogo esas maneras de componer y construir estas letras o esas imágenes, esto que ustedes ven, porque me da la sensación que es un patrón que se va a seguir repitiendo en la historia, ¿no? Lo que ustedes ven de las tapas de los que discos. no, Claro, pero sí, venimos yo creo viendo que que sí. sí. O sea, con algunas modificaciones, sí. Uno puede decir que es el mismo tema, la misma temática, la misma construcción de los años 20 hasta la actualidad, pero ya hay algunas cosas que las personas ya no dicen, ya no se permiten decir. De hecho, sabemos de artistas, por ejemplo, como Café Tacuba, que tuvieron que dejar de cantar ciertas canciones en sus recitales porque eran evidentemente femicidios. Entonces, y en los 90 eso no era un problema, hablar de esas cosas. Entonces yo creo que sí, se ha modificado, o sea, hay una... No, no estamos en la misma situación, pero hay ciertos patrones o lugares comunes, no sé si por seguridad o por qué razones que seguimos regresando. Entonces eso, cómo discutirlos, y también una cosa que la agencia está haciendo en este momento es algunas recopilaciones de artistas que en diferentes épocas salieron de ese patrón. Por ejemplo, es muy evidente en los tropicalismos brasileiros, sobre todo en los 60, 70, no sé si conoces Ney Matogrosso,
Él era una persona, sí, así, abiertamente homosexual desde los 18 años y tenía unas formas de performatividad en escenario muy no binarias, cuando la idea de no binario no existía todavía, no se hablaba de esa manera, además de tener parejas múltiples, relaciones sexuales y no afectivas, todo lo que venimos conversando, que ya en ese momento tuvieron como un punto de visibilidad que influyeron efectivamente después en la construcción del imaginario local en relación a algunas cuestiones, sobre todo sí, de sexualidad y género. ¿Y vos, vos y tu compañera que están investigando, a qué atribuyen o qué van observando que tiene que ver estos cambios que van dándose en términos de tiempo? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, brasileño, o sea, tiene que ver con es como una confabulación entre una cuestión económica, política y social. O sea, los 60 de Brasil fueron tan importantes y tan paradigmáticos en términos de cambio, porque tiene que ver con que acaba la Segunda Guerra Mundial y Brasil cobra de golpe la deuda que los aliados tenían con la exportación de petróleo. Entonces, Brasil recibe una inyección de dinero muy fuerte, de hecho construyen Brasilia, para tener una idea. La historia divertida es que Argentina también cobra la deuda y no pasa nada. Esa es otra historia. Otra historia. Es otra historia. Entonces Brasil empieza a pensarse como nación, como Estado-nación, como una potencia. Claro. Entonces articula cambios a nivel económico, político y cultural. Y esa prioridad de la cultura aparecen los tropicalistas proponiendo una nueva forma de identidad plural para Brasil, muy alineado con las ideas hippies de los 60 en Estados Unidos, ideas de amor libre, de parejas sexoafectivas múltiples, en los 60 que después, todos sabemos la historia, en las dictaduras fue aplastado, pero sin embargo el imaginario quedó afectado después de esa época. Entonces sí, tienen que ver con esas conjunciones que ocurren en algunos momentos específicos de cada país, no en todos, eso también es interesante, y como también hay algunos países que tienen, cuando ocurren esa coincidencia, actúan imperialmente, nosotros decimos. Conversamos con un mexicano, de hecho, un mexicano decía, todo el mundo habla del imperialismo yanqui, pero nadie habla del imperialismo mexicano. O sea, por ejemplo, cómo el muralismo fue expandido por América Latina o cómo Luis Miguel fue expandido por América Latina. O sea, para pensar en esa instalaciones de un imaginario cultural que vuelve a pensar la sociedad desde lo local. Claro. Hay un imaginario cultural que empieza a operar y a transformarse y que también está como muy acompañado, pienso, por el movimiento feminista, ¿no? Como que también eso le da un empuje en los últimos 10 años fuerte, sí, a estas transformaciones que estamos viendo en la construcción de esos imaginarios. Pienso también en las corporalidades, cómo ha ayudado todo el movimiento feminista a que aparezcan o tengan espacio para poder repensarse las corporalidades. Y imaginaba este proyecto como una gran invitación a animarse a la autopercepción, sería, ¿no? Excelente. Es muy bueno, eso me la voy a llevar, te voy a citar, pero... Podés llevarlo. Pero es que charlando con vos y dándole este recorrido, pienso que es eso, es además desde la lógica de la invitación, desde pensaba la categoría de canciones que proponen, las canciones alegres, las canciones tristes, canciones ridículas, esas canciones que te hacen cosquilla, ¿no? Entonces ya la convocatoria es desde un lugar afectivo, y entonces es para interpelarte, pero para ponerte a pensar sobre esa autopercepción y la autopercepción colectiva también, ¿no? No sí, solo claro, es como pasos desde la individual a pensarse colectivamente, en comunidad, en sociedad. Me resulta muy inquietante
digo que es un proyecto, me parece una cosa muy poderosa, muy de energías de Excelente. mujeres múltiples o femenidades, y invitar a que se sumen, a que se vaya nutriendo este gran acervo de información que están haciendo, porque creo que puede ser muy útil para futuras construcciones de proyectos o de producción. Sí, tal cual. No, o sea, buenísimo, gracias por esa devolución. Después voy a volver a escuchar la entrevista para así tomar nota. Todo lo que dijo Marina estuvo súper bueno. Bueno, quería invitarlos a que nos sigan en el Instagram, contarles que en cualquier momento vamos a abrir una nueva convocatoria, tanto a los lives que estamos programando casi todas las semanas, con personas de otros proyectos o incluso hay muchas psicólogas que tienen maestría y doctorado sobre cuestiones de amor. Estamos en contacto con ellas para también hacer conversaciones y vamos a programar también próximamente una segunda fiesta, ya que la primera fue Bien. entretenida, ¿no? De verdad nos divertimos un montón. Una segunda fiesta y también pensar ya algunas actividades y algunas dinámicas, tanto para la fiesta como para continuar esta interacción, para eso, pensar de qué otra manera podría ser las relaciones, el amor, y esa sí es un poco la propuesta, como tú dices. O sea, ¿dónde estoy? La forma en que me percibo o la forma que actúo, ¿es efectivamente lo que quiero? Ok, sí, es o no es, ¿cómo podría ser de otra manera? Y como dices, que lo averigüemos juntos. Sí, lo colectivo está ahí muy fuerte porque es una modalidad de trabajo también de todas ustedes, tanto en la cooperativa de arte como en los distintos proyectos e iniciativas que llevan adelante o en las que estás involucradas vos. Me parece que está muy fuerte lo colaborativo, lo comunitario, lo de construyamos en conjunto, que siempre va a ser mejor. Y sin duda son proyectos que nos interpelan, pero que apelan a que construyamos mejores maneras de vivir este mundo, ¿no? Sobre todo en este momento de tremenda inquietud, incertidumbre pandemónica, decimos. Mónica, tal cual. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermina, un gustazo charlar, Sí. y seguiré ahí siguiendo el proyecto. Invitamos a que se sumen a las redes y a participar tanto de la convocatoria como de la fiesta, que vale la pena ser parte de estos espacios. Así que muchas gracias. Nos Buenísimo, vemos. muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Adiós. Gracias por el espacio. Gracias.